Hola y bienvenidos a una nueva edición de tu programa Pláticas de Domingo, el lugar en donde continuamos la conversación de la prédica de este domingo. Y hoy no estoy solo, como todos los domingos, estoy con alguien muy especial, una persona que de verdad me motiva y me inspira, y creo que a ti también, y creo que todas las personas de nuestro campus en el norte ahorita están going like, yeah, porque está conmigo Josh Upegui, el pastor de campus de nuestro campus en el norte, en Community North Campus, something like that, right? Is that good? Yeah, North Campus. ¿Cómo estás, Josh? ¿Cómo va todo? Muy bien, de verdad que muy contento de poder estar aquí compartiendo con ustedes. Sabemos que de verdad toda la palabra que escuchamos el día de hoy y que vamos a seguir hablando tiene un poder tan transformador que nos inspira cada día a poder seguir pues entrando en la palabra, ¿no? Y que de verdad cada día puede hacer un impacto tan grande en tu vida y en la vida de todos. Así que muy emocionado, muy contento. Muy bien, gracias por acompañarnos. Estamos felices, es la semana número 2 de nuestra campaña o de nuestra serie 40 días en la palabra. Creo que Dios está haciendo cosas muy poderosas. La semana pasada fue tremenda y esta semana ya se pone la cosa un poquito más, wow, un poquito hasta controversial, ¿no? Porque ya entramos en tema y hoy contestamos o empezamos a contestar esta pregunta, y es, ¿cómo puedo confiar en la Biblia? Y qué pregunta más interesante, porque yo no sé tú, Josh, pero yo me la llegué a hacer alguna vez, ¿sí?, de cómo yo puedo llegar a confiar en un libro, y como hablamos hoy en los servicios, o sea, un libro que tiene un montón de escritores, que todos son seres humanos, pero que fueron inspirados por el Espíritu. O sea, es complejo, sí, pero a la misma vez quizás es un poco más difícil creer que es una coincidencia. Me parece de saber que Dios lo planificó todo, y me encanta mucho eso. Y para seguir adelante tenemos 3 puntos, Josh, que vamos a platicar hoy para seguir la conversación e ir un poco más profundos, que son complementarios. Si tú no viste la prédica, quiero invitarte en este momento a que le pongas pausa a este video y que vayas a porunavidamejor.org y que puedas ver la prédica del domingo y los primeros 4 puntos de este tema, ¿por qué puedo confiar en la Biblia? Y luego regreses aquí a YouTube, y cuando vayas de pasadita de regreso, o si ya estás aquí y viste la prédica, te invito a que te inscribas a nuestro canal y que le des a la campanita para que las notificaciones te lleguen cada vez que nosotros subamos contenido nuevo como el de hoy. Así que, bueno, Josh, ¿por qué puedo confiar en la Biblia? Y el punto número 5 de nuestra enseñanza hoy es, podemos confiar en la Biblia porque es proféticamente precisa. Wow. Hablando de temas, ¿no? Sí, ¿no? Vamos a hablar un poquito de la profecía. Wow. Cuando yo veo la Biblia como tal y la vemos, Josh, hay cientos de miles de profecías. Hay más de 300 profecías acerca de Jesús, ¿verdad? Mucha gente separa, y eso lo aprendimos, que la gente a veces separa el Antiguo Testamento con el Nuevo Testamento, cuando en realidad la Biblia nos muestra una historia completa, una narrativa completa, y donde Jesús siempre ha sido el mensaje central. Y creo que eso es algo tan clave para entender que si tú ves el Antiguo Testamento y todos los libros que están incluidos ahí, todo tiene que ver con Jesús. Así o sea, tú y yo, Josh, podemos encontrar a Jesús en cada pasaje, en cada libro, en cada historia del pueblo de Israel, de la creación, etcétera, etcétera. Encontramos a Jesús. Si vamos a confiar en la Biblia, tenemos que tocar el tema de lo profético, aquellas cosas que están escritas, que se han cumplido. ¿Cuál es tu primer pensamiento cuando se te viene esto o se te presenta este tema de la profecía y de la Biblia? Sí, es algo bien complejo porque tendemos muchas veces nosotros como humanos a lo que sea real, lo que sean hechos, ¿no?, tangibles. Sí. Y cuando te hablan de que te voy a profetizar algo o las profecías que están en la Biblia, es como de algo imaginario, ¿no? O algo como místico. Y uno empieza a pensar, bueno, y eso es una de las cosas, le empiezan a pensar como que le van a leer las cartas y cosas, ¿cierto? Que son como esas cosas tan polémicas. Y una de las cosas que hablamos
hablaba todo esto es de que, o sea, si saben que te pueden leer las cartas y te pueden predecir el futuro, que te digan el número de tu tarjeta de crédito, a ver si de pronto cuando te vayan a cobrar, porque de verdad que la palabra de Dios sí es precisa y o sea, hay un esfuerzo más grande que uno debe de hacer de creer que simplemente fueron miles y miles de coincidencias que el simplemente creer en la Biblia. O sea, es más difícil, ¿no? O sea, de verdad, lo decíamos, es más difícil yo pensar que David, por ejemplo, el rey David, que en los Salmos por primera vez describe lo que es una crucifixión cuando no existía el término de cruz. O sea, tú entiendes que es que no exista algo, ¿ok? Como cuando no había llovido, ¿no? Y a Noé le dicen va a llover. Y que, espérate, ¿cómo que qué es eso? No había vivido. Bueno, David empieza y te habla en los Salmos, de la crucifixión. Ellos no sabían cuál era ¿Qué iba a saber David que el ejército romano o el pueblo romano o el imperio romano iba a usar el término de crucifixión donde iba a terminar Jesús muriendo? O sea, es más difícil creer eso que una coincidencia. Y creo que es súper importante y súper clave para nosotros entenderlo porque son tantos escritos, son tantos libros que nos llevan al mismo fin y es Jesús. Y creo que muchas veces nos confundimos con los términos de profecía y de que si me dijeron, que si me van a decir, pero muchas veces se nos olvida la profecía que está en la palabra y cómo todo lo que se dijo en el Antiguo Testamento que proféticamente presentó a Jesús se terminó cumpliendo. Y aunque hay cosas que todavía se van a cumplir, lo creemos así, en el fin de los tiempos y todo esto, pero sabemos que si nos enfocamos en Jesús, todas las profecías de Jesús fueron completas. Me gusta mucho, Josh, en Mateo 26 dice, pero todo esto sucede para que se cumplan las palabras de los profetas registradas en las Escrituras. Este es Jesús, qué cómico, ¿no? Es Jesús diciendo que se está cumpliendo la profecía de lo que los profetas dijeron acerca de él. O sea, en pocas palabras, Jesús es el mismo que se presenta en la palabra, comprobando que es precisamente profética la Biblia, porque él mismo lo dijo. Qué interesante eso, ¿no? Y yo creo que una de las cosas es de que, o sea, él es el Hijo de Dios, ¿no? O sea, es como decir, o sea, mi papá dijo esto, mi papá se lo dijo a una persona que fue escrito directamente a través del Espíritu Santo y eso, pero que todas esas escrituras fueron escritas porque el papá de él lo dijo. Una vez llega él a la tierra, solo lo único que le queda es contar todo lo que su papá dijo en el cielo. Literalmente así es. Y cierro con este punto. Juan nos menciona, el apóstol en Apocalipsis 22 dice, el ángel me dijo, estas palabras son verdaderas, o sea que se puede confiar en ellas. Y son dignas de confianza. ¡Wow! Eso está tremendo. El Señor ha enviado a su ángel para mostrar a sus siervos lo que tiene que suceder sin demora. Sin ninguna duda, la Biblia nos demuestra dentro de ella misma que es muy precisa proféticamente, que lo que se dijo que iba a pasar, pasó. Y que el anunciamiento de Jesús, que lo vemos a través de todo el Antiguo Testamento, que creo que es el punto más importante de esto. ¿Y por qué esto es importante? Porque es importante saber que proféticamente la Biblia es certera. Porque bendito Dios, su Hijo Jesús vino y cada profecía se cumplió y Jesús murió en la cruz, tal cual como se profetizó en el Antiguo Testamento y pagó por tus pecados y pagó por mis pecados, nos dio vida eterna, Josh, y tenemos por delante de nosotros una vida mejor. Es espectacular y le damos gracias a Dios por su palabra. Ahora, el siguiente punto, Josh, de por qué podemos confiar en la Biblia, esto es muy interesante. Y el punto 6 es porque la Biblia ha sobrevivido todos los ataques que ha vivido. Esto es bastante inusual porque un libro que fue escrito hace tanto tiempo, de nuevo lo decimos, por tantos autores, ha tenido que pasar la prueba que le llaman la prueba del tiempo. No sé si alguna vez alguien te ha prometido algo, Josh, y te lo prometen, ¿no? O sea, esto va a pasar. Y uno dice, ok, vamos a ver. Porque de pronto esa persona quizás ha fallado antes y entonces uno ya se pone así como, ¿será? Vamos a ver si pasa la prueba
del tiempo. Josh, ¿ha pasado la Biblia la prueba del tiempo? Pues si hay algo claro es que el libro de la Biblia es el libro más vendido, es el que él tiene más publicaciones, el más vendido. Sí. Y aunque de verdad han pasado tantos ataques, porque ha vivido ataques, es controversial, muchas personas lo cuestionan, es más, lo cuestionamos nosotros muchas veces, es cierto, pasa, uno dice, ¿será que Dios sí escribió esto? ¿O será que era la emoción de una persona simplemente hablando? Pero una y otra vez nos comprueba como la Biblia ha pasado esa prueba que es precisa proféticamente y que se ha mantenido y que todas las otras cosas se pueden olvidar, pero la Biblia jamás se olvida y sigue aquí presente con nosotros. Cada día podemos descubrir cosas nuevas de ella y durante todos esos ataques, si hay algo que ha prevalecido, son las Escrituras. Así que ha pasado más que tiempo, la prueba del tiempo, del fuego, de todo. Y de todo, ¿no? Es cierto, Mateo 24:35 dice, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras jamás pasarán. Y quiero parar un poco en esto porque se platicó en la prédica. Y es que quizás por el tiempo, por la cultura en la que vivimos la palabra de Dios, hay algunas cosas que quizás no sean relevantes hoy en día porque es por la cultura, pero hay que entender esto, la misma palabra de Dios dice que es viva y eficaz. Y la palabra de Dios, acabamos de leer en la Biblia aquí, que todo va a pasar, claro que sí, el tiempo pasará, los ataques pasarán, las pruebas pasarán, pero su palabra no pasará. Cuando tú juntas esos dos versículos, esos pasajes, que la palabra de Dios no pasa, yo le agregaría no pasa porque es viva y eficaz. Claro. Porque es algo vivo, es algo que puede hablarte a ti y que te puede hablar a mí. Y ya vamos a hablar de esto en el último punto de la prédica, el punto 7, porque es ahí donde nos volvemos nosotros testigos de lo que la Biblia, su palabra, que es viva y que es eficaz, causa en nosotros, que una palabra de Dios que está escrita por una persona que fue inspirada por el Espíritu Santo, cómo esa palabra que fue escrita hace miles de años, cómo nos puede a nosotros todavía afectar y ser relevante en el día de hoy. Por eso decimos que la Biblia es viva, porque a ti puede significarte algo, Josh, un versículo, a mí me puede significar algo más, porque constantemente Dios nos está hablando a través. Y hablando de los ataques, yo creo que ha sido claro, la Biblia siendo obviamente el libro quizás más polémico de la historia, de nuevo siendo el más impreso y el más leído quizás incluso, pero también siendo el más atacado. Pero como todo pasará, mas su palabra no pasará, el día de hoy tú y yo tenemos todavía la oportunidad de tener los textos, de poder leer, de poder escudriñar, o sea, de poder buscar en esas palabras, en ese libro, y poder encontrar esas perlas preciosas que hablamos la semana pasada, que el pastor hablaba la semana pasada, que hablan todavía a nuestra vida. Sí. Los ataques seguirán. Total. Y los que creemos en la palabra de Dios, seguirán los ataques, por supuesto que sí. Pero creo que la palabra de Dios podrá ser atacada, pero la palabra de Dios siempre va a continuar siendo efectiva. Así que mucho ha pasado. Ahí estábamos leyendo esta historia de este filósofo francés, Voltaire, y fue muy interesante porque él fue una persona que hizo muchos tratados, Josh, y se burló mucho de la Biblia. Y cómico fue que en uno de esos tratados él viene y se expresa y dice, yo les puedo asegurar. Hizo un acta. Sí, un acta, o sea, es algo oficial. Yo les puedo asegurar que dentro de 100 años la Biblia y las palabras que están en ella serán olvidadas. Bueno, pues vamos a ser honestos aquí, pero ni tú ni yo sabíamos quién era Voltaire. Seguramente en Francia no se acuerdan mucho de él. Cómico es el dato que Josh, pues el señor obviamente falleció. Nadie se acuerda de él. La Biblia sigue estando aquí, sigue siendo real. Y no sé si sabe, creo que sí, pero su casa donde él vivió se convirtió pues en un lugar donde venden Biblias hoy en día, así como usted lo escucha. Así que no solo sus palabras... Sí, o sea, la Sociedad Francesa de la Biblia está ahí. Ahí, en la casa de él, de la misma persona que dijo que todas esas palabras iban a leer. ¿Qué te parece? Y creo que ese es solo un caso de un ataque, han habido miles de casos. Si alguna vez pudiste ver
como en el imperio nazi quemaban las Biblias. Total. Y de ahí podemos seguir hablando de tantas cosas, pero aquí está la palabra de Dios. Sí. Está firme en un libro, pero más allá de un libro, Josh, y ahí es donde está la clave, de la perseverancia de la Biblia, es que está aquí, Total. en los corazones de todos nosotros los creyentes que hemos tenido la oportunidad de coger un libro como la Biblia y leerlo y de poder indagarlo. Y qué tremendo, ¿no? Sí, y un versículo que sobresale mucho es Primera de Pedro, 24-25, y dice, la hierba se seca y la flor se cae. En otras palabras, cosas temporales solo se marchitan. La noticia de hoy no vale nada mañana. Tú no lees el periódico de la semana pasada, no vale nada. Las cosas temporales no duran, la hierba se seca y la flor se cae. Pero la palabra del Señor permanece para siempre. Amén a eso, de verdad que sí. Y lo creemos firmemente y esa es nuestra verdad, ¿no? Que la palabra de Dios sigue siendo efectiva el día de hoy. No sé si alguna vez viste esa película que se llamaba The Book of Eli. The Book of Eli, ajá. Y una de las características Denzel que me gustó mucho de esa película es que no habían libros en realidad o se habían extinto o era 100% exclusivo. Es una película post-apocalíptica, ya usted sabe un poco más del tema, pero me encanta cómo había gente o habían personas que tenían memorizada la palabra. ¿Tú te imaginas que eso llegase a pasar? Bueno, quizás nosotros no tendremos toda la palabra de tapa a tapa aquí, pero sí la tenemos aquí y como Dios ha transformado nuestras vidas. Y eso nos abre el punto número 7, que es, Josh, ¿por qué la Biblia es confiable? ¿Por qué puedo confiar en ella? Porque la Biblia tiene el poder de transformarnos. La palabra de Dios tiene el poder de cambiar nuestras vidas. Lo he escuchado muchas veces. El que tiene una palabra de Dios lo tiene todo. Yo creo eso ser cierto en nuestra vida, porque mientras tú y yo tengamos una palabra de Dios que se está cumpliendo, que se está cumpliendo, que se está desarrollando, tenemos todo. Sabemos que somos amados, que somos hijos de Dios, que Dios está por nosotros, no en contra de nosotros. Y luego de esa palabra, cuando se cumpla, vendrá otra palabra de Dios, porque Dios constantemente nos está hablando. Josh, ¿cómo ha tenido la Biblia el poder de transformar tu vida para poder hablar de este tema? De verdad que hay algo que muchas veces nosotros no nos damos cuenta, pero nuestra mente tiende a ser negativa. Y uno muchas veces trata de buscar como que palabras positivas que decirse, y la realidad es que muchas veces no lo encontramos, como que buscamos y decimos, a ver, de pronto algo que me habló mi mamá o mi papá o un amigo, que de pronto alguien se sintió orgulloso de mí, y tratamos de buscar en nuestra mente eso. Y la realidad es que el motivo por el cual la Escritura tiene tanto poder es porque habla tan bien de ti, de lo que tú eres para Dios, de que eres una persona especial, que eres único, que eres amado, que eres lleno de gracia, que tienes favor, de que todo lo puedes en Cristo que te fortalece. Todas esas palabras que Dios te quiere recordar diariamente las puedes encontrar ahí en la Escritura, y esa palabra tiene el poder de transformarte. O sea, todas las mañanas yo me levanto y los días que tengo así dolores de pies a cabeza, y digo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y es todo, no una cosa, sino es todo lo puedo en Cristo. Y de verdad que es transformador. Cuando yo llegué pues a los pies de Cristo, de verdad que me hice un compromiso con Dios. Empecé a escudriñar la palabra y a ver todas las cosas buenas que Dios decía, y eso empezó un proceso de transformación en mi vida que hasta el día de hoy la estoy viviendo. Una promesa que se le hizo a mi esposa hace muchos años de él tener un hijo, y por años y años y años y años no había pasado, y nosotros pensábamos, ¿será que nunca va a pasar? Pero sabemos de que las promesas de él están ahí, se cumplen y vienen, y el día de hoy pues vamos a tener un hijo, ya casi un mesecito más, pero todo eso va transformando nuestro carácter, nuestras vidas. No lo vamos a saber todo, jamás vamos a decir, llegamos a la perfección, porque la misma palabra lo dice, que el que empezó la buena obra en ti, la va a perfeccionar. Así es, así que Él va a seguir trabajando en ti, pero debemos nosotros ver dentro de las Escrituras que Él quiere para nuestras vidas, y poder dejar que el Espíritu Santo, que su palabra, que su amor, que su gracia siga transformándote.
Y yo soy un testigo de la historia de Josh y Anita, de cómo, y lo decíamos ahorita, cómo una palabra de Dios, porque yo sé que ustedes y Anita, precisamente en su proceso físico, ella se aferró. O sea, tú sabes qué es aferrarse, ¿no? O sea, aferrarse no es, no, aferrarse es, me aferro a la palabra de Dios, porque como es la palabra en sí misma dice, que ella no regresa vacía, o sea, que la palabra de Dios trae fruto. Y esa es la confianza que tenemos que tener tú y yo, de que mientras haya una palabra que no se haya cumplido, podemos tener fe de que Dios está trabajando. Y ahora ver que Anita está a punto de tener a tu hijo, es tremendo como el resultado de una palabra que dijo hace un tiempo atrás, hey, eres fértil, Dios hará algo, tendrás, wow, eso, y uno dice, qué tremendo, pero uno también se aferra a la palabra escrita de Dios, y yo sé que ustedes han creído en eso, y han podido ahora ver el resultado de estar ahí, de permanecer, de estar fieles a la palabra de Dios, y ahora ver que tiene el poder transformador, ¿sabes? Josh, que es muy tremendo porque, y en esta época, más que quizás en otras épocas, pero estamos viviendo temas muy controversiales públicamente, ¿no? Socialmente hay muchas cosas pasando y nosotros hemos dicho esto y lo creemos con todo el entendimiento, ¿no? Y con todo el respeto también, que podemos decir, podemos gritar, podemos hacer todo lo que se puede hacer. Podemos, no sé, votar, podemos cambiar leyes, podemos hacer, no sé, tantas cosas. Pero al final, todo lleva al mismo lugar. El verdadero cambio en la vida siempre va a ser provocado en nuestro corazón. Y si algo tiene el poder, de llegar a lo más profundo de nuestros corazones, es la palabra de Dios. La Biblia tiene el poder de penetrar. Ella misma se llama que es como un arma de doble filo. Tiene el poder de cortar lo más profundo de nuestros corazones y poder traer transformación. Josh, tus pensamientos finales en todo el tema de por qué confiar en la Biblia. Sí, una de las cosas que también muchas veces sobresale es que vivimos en un mundo muy polémico, pero también vivimos en un mundo lleno de información, donde la información está en la palma de nuestras manos, donde estamos constantemente bombardeados de información a través de todas las redes sociales, a través de todas las plataformas, apps, de todo. Que es de verdad tanto contenido que uno honestamente llega a un punto en donde uno se confunde y dice, yo ya ni ¿Qué creo? ¿No? Exacto, ¿qué creo yo? Pero hay algo que ha prevalecido, que no ha cambiado, las legislaciones van a cambiar, pero la palabra de Dios no cambia. Esa palabra permanece ahí, esa palabra está escrita, no cambia, es viva, como lo dice el pastor Alfredo, y de verdad que tiene un poder transformador que puede hacer algo de adentro hacia afuera. Así es. Y la verdad que si nosotros tenemos el tiempo de a veces creer lo que muchas veces los medios nos quieren llenar, ¿por qué no dejar y creer lo que Dios tiene para ti? Empezar a vivir esa palabra, porque como es viva, tú la puedes vivir y dejar que transforme tu vida de adentro para afuera. Así que, ¿por qué voy a creer en la Biblia? O sea, si nada más, si los otros puntos no te gustaron, que sea por lo menos uno para decir, voy a creer en la Biblia, voy a creer en lo que dice de mí, voy a creer en los planes que Dios tiene para mi vida, voy a creer en Jesús, que tengo salvación y sanidad y que vamos a poder salir victoriosos de cualquier situación en que nos podamos encontrar y que el amor y la gracia y el favor de Él siempre va a prevalecer. Así es, qué bien, dale una oportunidad a la palabra de Dios, así como le damos la oportunidad a tantas otras cosas que hablen en nuestra vida, y esas cosas pueden ser la mayoría pasajeras, pero nunca la palabra de Dios. Así que dale una oportunidad, ese es nuestro llamado para ti hoy, como cerramos este tema aquí en Pláticas de Domingo. Josh, gracias por acompañarnos hoy, tremenda plática, gracias por compartir, y bueno, gracias a ustedes por sintonizarnos en nuestra segunda edición de Pláticas de Domingo. Continuamos fuertemente, te invito a que vayas y puedas ver todo el contenido de nuestra campaña 40 días
en la palabra en porunavidamejor.org. Si todavía no te has inscrito y te has comprometido a ser parte de estos días, tienes todavía la oportunidad. Tenemos tanto para ti, para que puedas seguir creciendo en tu vida espiritual y en tu caminar con Jesús. Te queremos mucho y nos vemos en una próxima oportunidad.